Bueno, yo te estaba mostrando, a ver si me acuerdo, ¿verdad? Te estaba mostrando la parte de... Te estaba mostrando la parte de la elaboración de los títulos, como de los calendarios. Creo que eso íbamos a empezar a ver. De hecho, quiero que abra un ratito tu PowerPoint. Y en el PowerPoint vamos a ver un poco dónde nos quedamos. No sé si se grabó en la diapositiva que nos quedamos, no. Abre de cero. Entonces, yo lo que quiero es mostrarte cómo empezar de cero el calendario y vamos a ver todos los casos, ¿sí? O sea, se supone que si nosotros vamos a empezar de cero un calendario, tenemos que ver, digamos, el tipo de emisión que se va a hacer. Entonces, esta es la parte teórica donde menciona un poco cuáles son las diferentes opciones, pero vamos un poco a la parte donde hay un ejercicio luego que pide hacer este es solo un ejemplo, seguir nomás bajando y vamos a llegar a la parte donde, ahí, no, seguir nomás, seguir nomás, seguir nomás, seguir nomás. La parte de la TIR también nosotros ya vimos todo, ¿verdad? ¿Recordás eso? ¿Sí? Sí, Seguir nomás bajando y va a haber una diapositiva que va a pedir la elaboración de un calendario de vencimientos desde cero. Y en eso quiero que nos quedemos como para desarrollar. Seguí nomás. Ahí. No, no, este no es. Tema 4, ese. Bueno, el tema 4, cómo preparar un flujo de vencimientos. Bueno, todo eso nosotros vamos a desarrollar ahora. Entonces, quiero que te quedes en la diapositiva. A ver, para entender, esto que se ve en esta diapositiva 27 es lo que también se ve en el archivo de Excel. Pásate un ratito en el archivo de Excel. Te voy a mostrar nomás con qué parte machea esto. Quiero que te vayas a contenido. Y en contenido, vamos a ver, baja un poquitito más. Ahí está. Toda esa parte de tema 4 es lo que respalda a la diapositiva 21, 21, 20 y algo, en donde vamos a elaborar nosotros los flujos de vencimiento. Entonces, vayamos paso a paso para ir desarrollando eso, ¿sí? Entonces, quiero que te pases un ratito a tu diapositiva. Quiero que pases, acá en realidad están enumerados hasta la número 7, pero nosotros vamos a ir haciendo por punto, uno a uno. Entonces, quiero que te pases la diapositiva 28. Y en la diapositiva 28 vamos a ver que él hace un pedido, o sea, se hace un pedido con estos datos de un ejercicio donde vos vas a preparar el flujo de vencimiento. Entonces, supongamos nomás que hay una emisión que es de 2.500 millones. Esta emisión se va a hacer a 5 años. Ojo que una cosa es decir a 5 años, otra cosa es decir a qué cantidad de días exactamente va a ser. Entonces, siempre en bolsa se define no, no siempre es el plazo nomás, sino directamente la fecha de vencimiento. Pero como ejercicio puede no darse la fecha de vencimiento, sino darse o la cantidad de años o la cantidad de días, ¿sí? Y ahí es fundamental que nosotros entendamos eso para poder construir correctamente. Una vez que tenemos el plazo en días o en años, ahí vienen los intereses, cómo van a calcularse los intereses. En realidad nosotros podemos calcular desde mensual hasta los diferentes múltiplos, por llamarla de alguna forma, bimestral, trimestral, cuatrimestral, semestral, anual o al vencimiento inclusive, y la tasa nominal. En este caso vamos a usar estos datos y vamos a irnos a construir con estos datos el flujo de vencimiento. Entonces, pasate ahora otra vez a el Excel. Y en el Excel, si bien ya está construido, nosotros podemos eliminar nomás los datos o hacerlo más abajo, porque más abajo también en realidad, si te vas andate un poquitito más abajo para ver nomás que tiene que haber un formato vacío. Y el formato vacío, bueno, en realidad ya no está vacío, está ya completado. Quiero que borremos, y yo te voy a decir que vas a borrar para no borrar cosas que no hacen falta borrar, digamos, ¿verdad? Entonces, quiero que selecciones de la celda D37, donde está ese cero, todo eso hasta abajo y hasta la derecha, menos la parte de la tasa efectiva. Eso, hasta el capital, inclusive te diré
que selecciones con todos los datos que están a la derecha. Borrar nomás con toda confianza eso. Vamos hasta la columna I. No me borra así. Espera que selecciona todo primero, desde esa celda que te dije, desde ahí hasta la columna I. Pero ojo que vos estás borrando con la flechita que va hacia la izquierda. Tiene que ser con la tecla delete o suprimir para que te borre todo. No, ni suprimir. ¿Seguro? No, con suprimir no me borra. Y hacen más con el clic derecho. Selecciona todo eso que te Ahí digo. está, ahí está. ¿Borró? Súper, Sí. súper. Y las otras celdas también, la columna E, la columna F, la columna G, la columna H y la columna I. Completo quiero que borre. De cero, como si fuese que nosotros estamos empezando de cero, vamos a hacer todo el... Nosotros vamos a generar todas las fórmulas y vamos a comparar con el de arriba, que es el que ya está hecho. ¿Todo esto o no hace Completito, falta? completito. Déjale lo vacío. Ahí. Eso también. Todito, todito los montos, porque vamos a calcular de cero, nosotros toda la planilla lo vamos a calcular de cero, puedo borrarle nomás. Inclusive ese 2500, eso. Hasta ahí, hasta ahí. Lo de abajo, si bien ya está, nosotros vamos a cargarle. Entonces, lo que quiero más es que tengamos en cuenta el paso a paso, ¿sí? O sea, en realidad vos podés generar de cero de diferentes maneras, pero yo quiero enseñarte este paso a paso porque tiene un objetivo el diseñar en este paso a paso, porque al final con esta planilla vamos a copiarla después y vamos a hacer varios ejercicios, ¿sí? Entonces la idea es un poco mirar los datos que tenemos arriba. Vamos a mirar un poco los datos que tenemos arriba. Quiero que te vaya un poco más arriba. Esa planilla que no borramos, que ya está cargada, quiero nomás que veas que están los datos de 2500, 1943, que son las cantidades de días que estaban en la diapositiva, en los intereses trimestrales, 11.75, y la fecha de emisión, 9 de febrero, que es hoy, ¿verdad? O sea, siempre que construyamos un calendario, al menos en el ejercicio, vamos a suponer que es hoy la fecha de la emisión, y a partir de ahí vamos a tener en cuenta los valores. Quiero que veas que hacia la derecha, debajo de los datos, hay así algunos mensajitos que están así en colores. Ese que está en color amarillo, por ejemplo, dice: después de cargar la columna plazo, debo verificar que la suma de los días de todos los cupones den 1943, que son los días del plazo. O sea, son ciertos controles que una vez que se realizó toda la planilla hay que controlar y está marcado en color amarillo justamente, ¿verdad? O sea, lo del color amarillo es justamente para ver qué es lo que hay que mirar al final, ¿verdad? Entonces quiero que notes que 1943 en esa celda B5 está en amarillo y el total de esa columna verde, si te fijas en la columna F, hay una columna con el nombre plazo. Quiero que veas que al final, allá abajo, también va a estar marcado en un color amarillo. Y también hay una lectura ahí en la fila. Si te vas un poquitito más abajo, te voy a indicar. Dice, suma de días de todos los cupones. Si te pones en ese amarillo, 1943, quiero que notes nomás que esa es una fórmula que suma todos los cupones de la columna plazo. Si le das F2 doble clic, va a mostrarte, digamos, que está tomando de la celda FN, F2 tendría que ser en el tuyo. Eso. Muestra nomás que toma todos los valores individuales de todos los cupones que después vamos a cargar nosotros y ese va a ser el control. Esa sumatoria tiene que ser igualita a la de los días que nos da, digamos, la emisión. Eso es como punto de control, digamos, ¿verdad? Después quiero que veas que abajo dice plazo en días de emisión, o sea, estira nomás de la información que está allá arriba y está nomás en un color verde, ¿verdad? Pero abajo otra vez dice una explicación que está en amarillo y en letras rojas, punto de control para días de plazo. Si el resultado es igual a 0, es correcto. Si no es igual a 0, verificar columna de plazo. O sea, esa ya hace nomás ya un control cruzado ahí para poder entender que tu columna de plazo es correcta si esa información da igual en la cantidad de días de plazo. Nada más que eso, ¿sí? Bueno, y ahora la parte naranja. La parte naranja también tiene un mensaje en la celda A16. Dice, después de calcular los cupones de intereses, la suma de estos deben ser iguales a la cantidad de interés diario por el plazo en días, inversión por tasa anual dividido 365 días. O sea, te da nomás la fórmula que vos tendrías que cargar en la celda para poder controlar con la otra información. Entonces,
en la parte naranja, en la celda G, se hace el cálculo de todos los intereses que tiene que generar esa emisión. Entonces, por eso toma los valores, ¿verdad? De el valor en negativo nomás, para que pase a positivo, de ese 2.500, multiplica por la tasa, divide entre 65 y multiplica por la cantidad de días de interés. Entonces, ese es el valor total de los intereses que tiene que pagar esta emisión. Y la información que está ahí abajo te dice que es la suma de todos los cupones de intereses nada más. Si son iguales, debe dar 0, porque el 0 hace una resta nomás entre los dos valores, entre las dos celdas. Y si no da 0, entonces hay que revisar. Eso es lo que te dice la parte naranja, que son los dos puntos de controles que hay que, o que nosotros al menos vamos a tener en cuenta para poder ver si nuestra planilla está bien o no. Nada más que eso, ¿sí? Entonces, eso es lo que ya está cargado. Esto es lo que nosotros tenemos que generar ahí abajo. Entonces, vamos a empezar, ¿sí? Bueno, primero tenemos el número de cuotas que vamos a tener. Acordate que hay no es cupón, sino un día cero, ¿sí? En donde nosotros vamos a hacer el desembolso. Entonces vamos a decirle nomás que es ese el número 0. La fecha tiene que ser la fecha de hoy. Entonces, si querés ponerle nomás referenciarle a la fecha que ya está ahí al lado, o ponerle hoy, eso ya depende de cómo vos quieras nomás, no pasa nada. La idea es que aparezca la fecha de hoy ahí, miércoles 9 de febrero. Perfecto. Bueno, en el plazo para el primero, al menos no hay nada, porque hasta ahí no tenemos nada todavía. En el monto sí, vamos a ponerle como si fuese hoy el desembolso, y eso vamos a los efectos de después calcular la TIR, no PER nomás, le vamos a poner como negativo el desembolso hoy. Entonces ponerle más, menos 2.500 millones. Si querés referenciar, si querés escribir como vos quieras, está bien. Eso. Plazo residual acá no va a haber todavía. Valor actual tampoco no va a haber todavía. Eso vamos a hacer en el siguiente nomás. Bueno, ahora viene el número 1. Bueno, desde acá tenemos que definir nosotros la cantidad de cupones. Entonces lo que quiero que vos calcules mentalmente o manualmente, ¿cuántos cupones va a tener esta emisión? Si decimos que son 5 años y son cupones trimestrales, ¿cuántos cupones te parece que tenemos que tener? 15. 5 por, a ver, atendé que bien. 3 meses se paga un cupón. No, 12 3 meses meses. tenemos 4 cupones. Entonces tiene que ser 4 por 5. 4 cupones trimestrales por cada año. Si tenemos 5 años, tienen que haber 20 cupones. Entonces, 20. o sea, ese es el cálculo que inicialmente vamos a tener que hacer siempre. Entonces ahí vas a arrastrar ese 1 hasta el penúltimo. Como ya está todo acá es más fácil, el penúltimo tendría que ser el 20, el cupón 20, pero como te dice 1, 1, 1, 1, allá abajo se quedó el botoncito que cuando le estiras, le puedes decir que te rellene. Estirar nomás. Así también puedes tirar. Así como estás haciendo, puedes tirar también. Pero le haces hasta el cupón. Bueno, no importa. Ni te preocupes por el formato. Total, el formato después podemos arreglar. Entonces, hasta el cupón 20 vamos a hacer. Y vamos a mirar después por qué hacemos hasta el 20 y por qué podemos de repente cargarle más cupones o no. Hasta ahí estamos. Para el primer cupón tiene que ser la primera fecha de vencimiento. Nosotros podemos sumarle nomás ya a la fecha de emisión los días de un trimestre. Entonces, en bolsa se estila hacer que un trimestre no sea directamente 90 días, sino que sea 91 días. Porque, y eso vamos a ir viendo también, hacerle un poco, sumarle primero como si fuese 90, ¿sí? Entonces vas a hacer una fórmula ahí, vas a sumarle la arriba más 90, y vamos a ir haciendo, vamos a hacer primero sobre 90 y después vamos a ver por qué después no usamos 90, ¿sí? Bueno, atendé algo. Como la emisión es hoy, miércoles, si yo le hago más 90, él me reduce un día, es decir, no cae miércoles, cae martes, ¿sí? Estirarle esa fórmula hasta el final, como para ir viendo nomás, que si a todo yo le sumo 90 días, en realidad el primero no vas a agarrar en este, porque acuérdate que ya le hiciste una fórmula, porque si no siempre te va a mantener ese primer día que es hoy, sino ese nomás ya vas a tirar, eso. Hasta ahí. Muy bien.
quiero que notes que cuando hacemos la suma más 90, tenemos el inconveniente de los días, ¿sí? Y ahí tenemos que volver a ajustar otra vez. Lo que cae domingo tenemos que hacer caer lunes, lo que cae sábado tenemos que hacer caer o viernes o lunes, y ahí se arma un desastre, ¿verdad? Entonces, yo te estoy mostrando nomás, porque cuando se dice que son cupones trimestrales, no se hace directamente, al menos en bolsa, ¿verdad? Directamente en 90. Y ahora quiero que probemos algo. Dale más control Z, va a volver a verse el cupón número 2 nomás, número 1 nomás. En vez de sumar 90, suma un poco 91. Cae miércoles, el mismo día de la fecha de emisión. Y ahora ese quiero que estires. Y cuando terminas de estirar, decirle más que rellene sin formato. Ahí, allá abajo, el botoncito ese, ahí en ese botoncito entrar y decirle rellenar sin formato. Decirle. Para que te deje, digamos, el formato de aspecto por lo menos. Bueno, quiero que notes que al hacer con 91 cae exactamente todos los días de la fecha de emisión. Entonces vemos que son todos días miércoles. Eso, por ejemplo, es algo llamativo y por eso cuando los cupones son trimestrales, acá en Paraguay al menos siempre se hace caer el mismo día de la emisión. Normalmente es así, a no ser que la empresa diga, no, yo no quiero hacer caer todos los días miércoles, yo quiero que sea un cupón diferente cada día. Entonces ahí ya es otra cosa. Pero para los efectos prácticos nomás, vamos a dejarle en 91. Hasta el momento tenemos todavía 20 cupones. Quiero que notes cuándo cae el último cupón. Andate un poco hasta el último un ratito para ver la fecha nomás. Quiero que notes que cae el 3 de febrero del 2027. Bueno, hasta ahí vamos a hacer algo. Todavía no te voy a decir que vamos a hacer un cupón más o un cupón menos. Vamos a dejarle nomás hasta ahí, porque lo que quiero es que hagas ahora la diferencia entre días de cupón. De hecho, la columna plazo, que es la que sigue, quiero que te vayas otra vez en la columna siguiente ahí arriba. Bueno, vamos a hacer una fórmula ahí abajo del 0. Ponete bajo el 0. Lo que yo quiero que acá en plazo tengamos en cuenta cuáles son los días de cada cupón. Entonces quiero que restes la fecha miércoles 11 de mayo con la fecha 9 de febrero. Listo, ponerlo en formato de número. Y ahí vemos que ese cupón número 1 tiene 91 días con la fecha de emisión. Así sucesivamente quiero que hagamos el de todos los cupones. No con la fecha de emisión, sino con cada cupón. O sea que vos ya puedes tirar nomás esa fórmula que hace rato hiciste para que que haga la resta entre todos los cupones. Ahí entonces vemos que todos los cupones tienen 91 días. A eso, ponerlo más y ya está. Súper. Bueno, pero quiero que leas lo que decía el comentario amarillo. Ven por lo que dice, trata un poco de entender vos sola, a ver si entendés lo que dice que hay que hacer. Eso quiero que verifique ahora. No, no, o sea, nos falta todavía más días. Eso, entonces atendé algo. La idea acá es entender cuántos días son los que faltan. Y quiero que mire que allá abajo ya se hizo una diferencia, ¿verdad? Que el punto de control. 1943 días son los que vos tenés que cubrir, pero vos tenés ahora una diferencia de 123 días. Y acá se suele hacer lo siguiente. Si 91 días es menor a esa diferencia, yo le agrego un cupón más de 91 días y la diferencia le hago en un siguiente cupón otra vez. O sea, ahí ya queda a cargo de la empresa decidir si va a ser 2 cupones más o si va a ser un cupón más con 123 días. Entonces, por eso nomás yo te iba mostrando paso a paso por qué no era 90 primero y por qué con 91 días no hacemos que sean solo 20 cupones. Vamos a darle un cupón más. Estirar o ponerle debajo del 20 un 21 y decirle rellenar, serie de relleno. Serie de relleno tenés que decirle para que crezca. El segundo, ese. Listo. Y a ese, ahí ya le puedes seleccionar la fecha y el plazo y estirarle para que te siga generando eso. Eso nomás te hace el tema del formato, después no podemos cambiar, ni te preocupes por el tema del formato. Ahora, agarrarle la fecha y el plazo y ahí ya te generó a 91 días. Y si querés mantener, decirme rellenar sin formato, y el otro estirarle también y te va a decir, en ese ya te tiene que decir, bueno, en ese te va a decir 91 todavía, pero en realidad es porque la fórmula que nosotros copiamos de la cuota 20
o del interés 20, era más 91. A ese último nosotros le podemos poner la diferencia. La diferencia era 123, parece que decía. Ahora es Entonces, 32. Entonces, yo lo que quiero nomás presentarte con esto es el dilema que tiene la empresa cuando va a definir la cantidad de cupones, ¿sí? Entonces, si yo quiero hacer que todo caiga miércoles, hasta ahí tengo 21 cupones, pero tengo todavía 32 días más. Entonces, yo puedo decidir que esos 30, ahí por ejemplo ya, ahí te saltó, Ya, ¿viste? claro. Ese es Sí. nuestro video. ¿Cuál Entonces, es, profe? el de abajo es, el de abajo mismo. Ese es nuestro video. Entonces, ese video ya tenés vos, pero sería bueno que puedas enviarme de alguna forma. Habrá que ver de qué forma me puedes enviar. A veces yo alzo a YouTube y te envío el link. Creo que hay una forma, porque por el peso a lo mejor no se va a poder ir por correo, eso tenés que ver. Entonces, a lo mejor hay que alzar en una nube y darme el link y que yo entre a la nube para poder descargar algo por el estilo. Podemos hacer, ¿verdad? Eso ya depende de vos, nomás como quieras. No me deja lo... Equipo. ¿Vos solés compartir así archivos de tamaños, de grandes tamaños? Sí, sí, suelo compartir, o sea, Porque en Gmail normalmente van hasta no sé cuántos gigas nomás, hasta no sé cuántos megas nomás se pueden compartir por correo. Entonces ya hay que alzar en algún drive que vos tengas, o en Google Drive, o en OneDrive, o en alguna nube, y que ese me puedas compartir mediante un link. Eso normalmente me suelen hacer así los alumnos con los que suelo tener este mismo problema, ¿verdad? Entonces ya depende nomás si vos manejas Drive y todo eso para sí, poder tengo alzar y pasarme. mi drive nomás, parece que está lleno, pero oh, Dios. Y si eso no querés hacer ahora, puedes hacerlo después nomás, no hay drama de... Por lo menos el archivo ya ¿Sabes recuperamos, ya lo sabemos que que no tenés. sé dónde, profe, sabes dónde? Lo que no sé dónde se fue. Y no tenés abierto, allá en tu carpeta amarilla no tenés. Entramos un ratito, vamos a mirar ahí dónde quedó. Ahí está, mira, En Zoom este y en equipo. documentos. Documentos, Zoom tiene que ser. Viste que tiene una carpeta de documentos ahí. En esa carpeta de documentos, ahí adentro hay una carpeta Zoom. Ahí se quedó. Y ahí tiene que ver la fecha. Espera que. No, es el 20 de... No, no hay nada ese. No es esa fecha. Tiene que ser el 4 de abril, parece que era. El último parece que es. El último. El tercero. Ese. Espera que. Entra en Zoom. Entra en Zoom. No, entra dentro de Zoom. El tercero. Contando arriba abajo el tercero. Ese. Ese para mí qué. Ese es. Bueno, este va a tardar mientras. Después nomás, cuando se cargue todo nomás. Sigamos nomás viendo nosotros nuestra cuponera. Ahí estamos, por favor. Bueno, entonces lo que te estaba diciendo más es que ahí es donde vos decidís si vas a hacer con 21 cupones o vas a hacer con 22 cupones. Independientemente de que quieras hacer con 21 o con 22, si decidís hacerlo con 22, 22 va a tener esos 32 días que le faltan a nuestra diferencia allá abajo para que sea cero. Y si decidís hacer con 21 cupones, esos 32 les vas a tener que sumar a este de 91 días. Entonces ya depende de cómo vos quieras hacer. En el de arriba se hizo con 22 cupones para hacer que los cupones desde el 1 hasta el 21 sean el mismo valor, porque acordate que los cupones son de acuerdo a la cantidad de días que hay en cada cupón, y entonces van a tener todito ese mismo monto. Y el último cupón
va a ser el que va a tener esa diferencia de días de 32 o de 123. Ya depende de cómo vos decidas hacer. Como el formato ya está hecho como para que se haga hasta 22 cupones, quiero que le ponga debajo el 21-22 y vamos a traerle a la fecha que corresponde a 22 días más del cupón anterior. Entonces, si bien vos le puedes copiar la fecha del miércoles 5 de mayo del 2027 abajo, le puedes copiar, pero ahí abajo vas a entrar a modificar y le vas a poner 32, que son los cupones, los días que le faltan para que demos nosotros con nuestra cantidad. Y después vas a copiar también ese 91, porque falta todavía un dato ahí que no está. Y ahí ya estamos. Entonces es el primer punto de control. Solamente haciendo esto, vos estás segura de que la cantidad de cupones y de la cantidad de días que tenés en total en tu emisión está cubierto, por llamarlo de alguna forma, ¿sí? Ojo que debajo del cupón 22, nosotros le dejamos nomás un espacio para poder entender que como esto es al vencimiento, nosotros vamos a tener que pagar ahí también el capital. Y para desgregar nomás el capital del interés, entonces ahí vamos a poner, no le vamos a poner 23, quiero que le pongan luego capital para entender que es la amortización del capital luego, ¿sí? Eso. Y ahí va a tener la misma fecha. Ah, mira, ese es un dato interesante. Quiero que notes que el cupón 22 cae domingo y no puede caer domingo. Tiene que caer sí o sí un día hábil. Entonces ahí estamos con problema, ¿sí? O sea, o la emisión en realidad tiene que ser a 1944 y no pudo haberse hecho a 1943, o se retrocede, es decir, se hace caer el viernes, ¿sí? Y no ese domingo. Entonces, nosotros nomás ya vamos a hacer caer el 1944, o sea, para que caiga lunes, ¿sí? Entonces, en vez de sumar 32, sumarle nomás 33. Vamos a tener a propósito un día, pero es por el tema de el día hábil que debe caer nomás. Bueno, esa misma fecha tiene que estar ahí abajo. Entonces, si querés, ponete abajo y le copias nomás la celda que le contiene esa fecha. Digo yo, ahí debajo del lunes 7 de junio, hay un espacio vacío. Ahí. Y ahí le copias la misma fecha nomás. Total, es para tener en cuenta, pero como eso está formulado, sería bueno que le hagas referencia. Eso, listo, ya está. Bueno, y en cantidad de días, o sea, cantidad de días para el capital no hace falta ponerle nada, le puedes dejar nomás vacío, ¿sí? Bueno, lo que ahora viene es la columna siguiente. En la columna siguiente, ¿qué se calcula? Según lo que dice nuestro encabezado, son los montos. Bueno, ahí tenemos que calcular el cupón de interés. Y eso está dado por la siguiente fórmula. Sí o sí es, vamos a empezar una fórmula ahí. Y ahí ya depende si querés tomar el valor positivo del capital que está allá afuera o el valor negativo del capital que está acá adentro. Eso ya depende de cómo quieras. El tema nomás es que tu cupón de interés tiene que ser positivo. Entonces, si va a ser positivo, o tomo el positivo afuera y multiplico por la tasa y por la cantidad de días, o tomo el valor negativo pero le convierto primero a positivo. Como vos quieras hacer tu fórmula nomás. Puedes empezar, más o es igual. ¿Qué valor querés tomar? ¿El positivo o el negativo? El positivo. Bueno, entonces vamos a tomar aquel, pero acordate de algo, que cuando nosotros copiemos esta fórmula, ese se tiene que mantener siempre en ese lugar, por lo tanto a ese hay que cambiarle la referencia. Entonces va a ser el valor positivo y ya podés presionar FN, F4 para que le aparezcan ya los símbolos de dólar y que le mantengan siempre a esa celda en su lugar para todos los otros cupones que vamos a calcular también. Eso, listo. A eso le vamos a multiplicar la tasa anual, que es 11,75, que está allá también. Entonces, hacer eso y le poner ahora FN, F4, para que también mantenga la tasa que siempre está en ese lugar nomás. Bueno, después viene dividido 365. ¿Por qué? Porque hasta acá un interés anual, hacemos que se vaya a la base diaria dividiéndola entre 65 y posterior a eso le multiplicamos por la cantidad de plazo que está ahí al lado, ¿sí? Entonces va a ser por y le seleccionamos espera que se fue menos, tiene que ser por nomás. Ahí, por F38 y a F38 no le ponemos ninguna referencia. Listo, al darle enter tiene que salir el valor, ese tiene que ser el valor del cupón. Desde el cupón 1 hasta el cupón 21 tiene que ser ese cupón. Si estirás,
Igualitos tienen que ser, no debe haber ninguna diferencia, ¿sí? Y ese ya no te está reaccionando porque vos hiciste hasta el 20 y después hiciste hasta el 21. Entonces, entendió que el que era hasta el 20, dale más control Z, dale más control Z. Para que se vea otra vez tu cupón, el que calculaste, control Z, ahí. Y ese es tirar otra vez. Pero que vaya hasta el 20, igual nomás si va hasta el 22, no pasa nada. Yo te decía nomás que te fijes que los valores del primero hasta el penúltimo tienen que ser iguales, el último tiene que ser diferente y está bien. ¿Por qué? Porque se hace sobre una cantidad de días distinta, que es 33 en este caso, ¿sí? Bueno, perfecto. Ahí debajo de ese, no, y ahora viene el control de la parte naranja. Leo un poco la parte naranja para saber qué es lo que tenemos que controlar. Después de calcular los cupones e intereses, los suma de estos deben ser iguales a la cantidad de intereses diarios. Entonces, ahí, por ejemplo, en el naranja, ahí en la celda G62 que está, no sé qué tiene G62. Ponete un ratito en G62. En G62 no hay nada ahora. En la celda naranja. Uno más arriba, uno más arriba. Ahí. Ve un poco qué fórmula hay. O sea, hay una... ok. En vez de tomar el valor positivo del capital, toma nomás ya el valor que nosotros no le pusimos todavía, que es la devolución del capital. Ponerle para que aparezca el monto. O sea, salí de ahí, ponerle ahí el valor del desembolso del capital, que en este caso va a ser 2.500 millones. Muy bien. ¿A qué? ¿Se fue un cero más? Ahí está. Bueno, ahí tiene una diferencia. Pero ¿y por qué? Porque ese toma el valor original que era 1943 días. No toma el de 1944 que nosotros le pusimos, ¿sí? Entonces, por eso nada más no es igual. Vamos a hacer algo. Quiero que te vaya un ratito allá arriba donde estaban los datos del ejercicio y le cambia 1940. ¿Viste que dice 1940? A ver, andate, pero no en el verde, en el azul nomás, en ese. ¿Acá? Ahí ponle, sí, ahí escribíle 1944, manualmente nomás. Entonces ahí no va a haber, andate un poco abajo ahora, no tendría que haber diferencia ahora. Sí. Ahí sigue todavía. Y ve un poco ese 1943 que está en verde, un ratito, de dónde está viniendo. No, discúlpame. Espera que. Ahí, ahí ese. Ya está cargado manualmente. 1944 no mantiene ese. Y ahí ya va a ser cero. Ahí ya está. Entonces, cuando controlamos eso, en realidad ya estaba cargada la fórmula. Sería bueno que eso vos puedas calcular por fuera, digamos, vos sola, hacer tu cálculo de todos los días de interés. Hace un poco algo, solo para borrar un poco un ratito la celda G62. Ponete en G62, ahí, borra un poco de eso un ratito. Ahora, te voy a pedir que hagas la fórmula que calcula la cantidad total de intereses que tiene que pagar a esta emisión. ¿Cuál sería la fórmula? En esa celda que acabaste de borrar. Ok. Va a ser tu capital primero, que está ahí Capital definido, por la por tasa la anual, tasa allá más arriba, esa. Bueno, hasta y ahí por lo los que nosotros días. estamos diciendo es que es, claro, pero acordate que tenés que reducir a días, Dividir, ¿sí? sí. Dividir 365 por 1944. Súper. Ahí te va a dar un monto. Ese es el monto del total de intereses que debe pagar esta emisión por esa cantidad de días. Y lo que estamos haciendo más abajo en el verde es sumar los intereses calculados individualmente. Entonces, esos dos tienen que ser iguales. Por eso esos controles que se hacen son, en el amarillo se controla la cantidad de días que tiene que dar 1944 y en el otro se calcula la cantidad de intereses, que tiene que dar la cantidad total de intereses calculado, digamos, de forma general y lo sumado de forma individual. La misma cosa con el plazo. Lo calculado de forma individual tiene que dar sumado el mismo valor de días que me da el ejercicio. Básicamente esos son los dos puntos de control que hay que cumplir
para poder determinar que el flujo es correcto o está bien, por llamarlo de alguna forma. Lo de un día más que nosotros le agregamos es por el caso este de que iba a caer domingo y nosotros no queríamos que caiga domingo. Eso normalmente tiene que definir la empresa. La empresa te va a decir, no, yo quiero que paguemos un día más y paguemos el lunes, o no, yo quiero pagar nomás ya el viernes porque el viernes es día de pago, etcétera, etcétera, ¿verdad? Entonces ahí ya va a ser o reduzco o aumento. Eso ya depende de ese momento. Pero está bien para practicar. Bueno, siguiente columna. Hasta acá ya hicimos todos los controles. Ahora nos vamos por la columna H. ¿Qué es lo que se hace en la columna H? Acá tenemos que calcular el plazo residual. ¿Y qué es lo que es el plazo residual? El plazo residual es la diferencia de días que hay entre la fecha de cupón, de ese cupón que vamos a calcular, con la fecha de emisión. Sí o sí es la resta entre la fecha del cupón con la fecha de emisión, en todos los casos. Entonces, plazo residual no puede ser igual a la columna plazo. ¿Por qué? Porque plazo me muestra la diferencia que hay con la fecha del cupón con respecto a la fecha anterior nomás. Y la fecha anterior siempre es el anterior cupón. Sin embargo, en plazo residual, la fecha siempre es la fecha de emisión. Por eso ahora vamos a hacer la siguiente fórmula. En realidad, donde está ese cero, podemos hacer también ya. Hace un poco, va a ser borrarle el cero y hacerle ahí. ¿Cuál sería el cálculo que después vamos a copiar? Va a ser esa fecha de desembolso que es miércoles 9 de febrero, que es hoy, ¿verdad? Menos, y puedes ponerle, y ahí ya depende de vos de dónde querés estirar, si va a ser de esa misma celda que acabamos de agarrar o va a ser de esa fecha de emisión que está ya en la columna B. Los dos son el mismo dato, pero ¿por qué digo que depende de vos? Porque cualquiera sea que agarres, a ese le vas a poner una referencia absoluta para que siempre reste de ese, ¿sí? Entonces, selecciona la celda que quieras, pero a ese ponerle FN, F4, ¿sí? Muy bien, no importa que sea la misma, eso. Y dale Enter ahí, en este va a ser 0, pero al estirar esa fórmula en la columna, en todas las demás, tiene que ir siendo la información positiva de todos los cupones con respecto a, inclusive el último, inclusive el capital, hasta ahí. Muy bien, ahí si querés decirle rellenar sin formato, y esa es la información que yo necesito. ¿Por qué necesito esa información? Porque en la siguiente columna yo voy a hacer un cálculo que es el valor actual a la tasa a la tasa efectiva, que todavía no te pedí calcular en realidad. Vamos a calcular primero la tasa efectiva. Quiero que te vayas para abajo antes de hacer la última columna, ¿sí? Bueno, en realidad ya está cargado, pero vamos a borrar. Viste que todo dice 12,2779. Borrarle los dos. Vamos a hacer de 0 nosotros para entender, ¿verdad? Bueno, ahí donde dice tasa efectiva, quiero que se entienda que podemos calcular de dos formas la tasa efectiva. Uno era con inefectivo, función financiera. Empecé a escribir como si fuese una fórmula, más o es igual, y escribí inefectivo, INT, de interés, ¿verdad? Y ahí en el tercer lugar dice efectivo. Puedes seleccionar de la lista o puedes terminar de escribir, como quieras. Esta función te pide dos datos nomás. Te pide la tasa nominal que está allá arriba. Vamos a señalarle la tasa nominal. Esa. Muy bien. Y te pide otro dato que es el número de periodicidad. Acuérdate que la periodicidad acá está en función a un año nomás. Y en un año, ¿cuántos cupones trimestrales le vas a pagar? 4. Entonces le escribí ese número. Le escribís 4 y cerrás paréntesis o dale enter. Al cerrar paréntesis y dale enter, él te va a traer ahí la tasa efectiva, pero a través de la función financiera inefectivo. Nosotros, aparte de hacer ese cálculo, también vamos a hacer la otra que me va a traer también la misma tasa, pero que va a ser más específica, que es la que vamos a usar, que es a través de la función tir no per. Entonces, nos ponemos ahí en la celda vacía. Empezamos con es igual o más, tir.no.per. Buscar, no, pero no es int, es TIE, eso era, tir no per. Muy bien. Tir no per te pide dos datos. El primer dato, espera, ahí está, valores, los valores. ¿Cuáles son los valores? Desde el valor negativo de 2.500 hasta el valor positivo de 2.500. Eso vamos a seleccionar.
Listo. Y después te pide las fechas de pago de esos valores. Entonces va a ser punto y coma y la fecha desde el valor negativo hasta el valor positivo que tenemos ahí. Perfecto. Vamos a cerrar paréntesis. En realidad ahí ya no hace falta ponerle lo que pide como tercer argumento, porque nosotros ya vamos a definir acá la tasa efectiva. Al darle enter, te va a salir la misma tasa probablemente que veíamos en el otro, pero ojo que hay una pequeña diferencia. Mira que en el otro te dice 12.27.79 y en este te dice 12.27.99. En el tercer decimal hay 2 de diferencia, ¿sí? Eso va a hacer que cuando calculemos la última columna que ahora vamos a formular, nos dé una diferencia si tomo una tasa efectiva o la otra tasa efectiva. La otra toma en promedio. Esta que acabamos de calcular toma con los días exactos porque vos le diste la fecha de todos los desembolsos y los reembolsos, ¿sí? Entonces, quedamos en esa. Vamos ahora allá arriba. En la columna I, lo que vamos a calcular ahora es el valor actual. Pero ojo que para valor actual vamos a usar esa fórmula que está un poquitito más a la derecha, que está así en celeste. Está a la derecha, pero arriba, ¿sí? Date nomás un poquitito más arriba. Allá, viste que a la derecha dice V actual y no se ve todo. Ahí en la celda K33. Que no sé si vos tenés algo ahí que te esté tapando. Ahí, un poco más a tu derecha, andate. Esa es la fórmula que nosotros tenemos que cargar ahora en esa celda o en la columna valor actual. Lo que me trae acá es la fórmula de valor actual de interés compuesto. Ojo que hay una fórmula de valor actual de interés simple, pero nosotros no vamos a usar acá el interés simple. Porque según el desarrollo de la TIR que nosotros tuvimos que hacer en la clase anterior, nosotros habíamos dicho que podíamos llegar a la TIR mediante no, discúlpame, te estoy diciendo mal. Podíamos llegar al precio del bono mediante la actualización de todos los valores del flujo con la tasa efectiva. Y eso es lo que vamos a hacer con esa fórmula. Vamos a cargar la fórmula. La fórmula toma, esa C es el valor que yo voy a actualizar. Tomar nomás ese valor negativo, no hay problema. A ese. Ahora va a ser dividido. Bueno, y acá tenemos que cargar varios paréntesis. Eso. Está bien. En ese paréntesis vas a cargar uno más y va a ser, y ojo, la I no es nuestra tasa nominal, es nuestra tasa efectiva, la que calculamos con TIR no PER. A ese vamos a agarrarle, que está ahí abajito. El que calculamos con TIR no PER. Perfecto. Después vamos a probar qué pasa si agarramos el otro para ver nomás las diferencias que hay entre los dos. Pero por el momento vamos a agarrarle el correcto. Ojo, esa TIR no PER va a mantenerse siempre ahí. Entonces a ese vos le tenés que dar ya la referencia absoluta, o sea, darle FN F4. Presiona un poco FN F4 a ese. Listo. Porque todas van a tener que actualizar la misma tasa efectiva. Entonces, bueno, ahora hay que cargar ese acento circunflejo. Y eso se cargaba con al 94. Probo. Si te sale. No sé pues si vos tenías el teclado numérico o no. Vos no tenías el teclado numérico en tu teclado, ¿verdad? A tu derecha. Sí tengo. Ah, bueno. Al 94 tiene que ser. Ahí Eso está. era. Listo. Ahora viene otra vez. Paréntesis y apertura. Bueno, y lo que dice días en la fórmula tiene que ser los días, pero ojo, ¿qué días? Del plazo residual, no es nada del plazo. Eso es lo importante en esta fórmula. Entonces, donde dice día va a ser plazo residual que ahora dice 0, esa va a ser la celda. A ese no le voy a poner referencia absoluta porque quiero que sea el de cada cupón que yo después voy calculando. Entonces dejarlo nomás sí mismo con referencia relativa. Dividido 365, otro paréntesis de cierre y ahí te tiene que salir, faltó un paréntesis de cierre más nomás. Ok. Eso. Y ahí te va a salir, en este caso te va a salir 0, porque en realidad no hay valor actual. ¿Qué pasó? Quiero, o sea, este 365 lo tengo que... ¿O no No, hace falta? no. Ojo, la referencia absoluta solo se hace cuando tenés celda referenciada, no cuando tenés números. Ah, ok. Por eso te hace ese ruidito, ¿verdad? Dale enter nomás ya. Bueno, ahí te va a salir
te dice 2.500. Sí, está bien que te salga 2.500. O sea, el valor actualizado negativo te sale negativo. Dale nomás, o sea, copia nomás en toda la columna esa fórmula y vamos a ir mirando. Y te voy a ir explicando qué es lo que está pasando acá. Listo. Bueno, si querés decirle no copiar formato para que se mantenga el formato, eso. Entonces quiero que atienda algo. En realidad, ese 2.500 que está ahí arriba, a nosotros no nos dice absolutamente nada. No va a formar parte de ninguna suma ni nada por el estilo, pero como hicimos ahí la primera fórmula, entonces le dejamos nomás. Lo que hay que entender es que las demás informaciones que están a partir del primer cupón en adelante son los valores actualizados de todos los cupones a la tasa efectiva. Y sumado todo esto, yo voy a tener el precio a hoy. Anda un poco abajo, ve que en la última celda de esa columna hay un importe. Ve un poco qué suma ese importe un ratito. ¿Qué valores está sumando? Quiero que veas que suma, y ojo que no le agarra el 2.500 negativo. Es desde el primer cupón hasta el último, inclusive hasta el capital actualizado. Y mira que no llega a ser exacto, ¿sí? Dale un poco enter. Le falta, no sé, para llegar a 2.500 le falta, no sé cuánto es lo que le falta 41 guaraníes parece, ¿sí? 41 guaraníes. Entonces, según la fórmula tradicional de la matemática financiera, esta es la otra forma de llegar al precio, ¿sí? Acá en realidad, por una cuestión de cantidades decimales, probablemente tenemos que no quedamos cortitos con 41 guaraníes de diferencia, ¿sí? Pero en realidad ahí tendría que aparecer 2.500 millones. Nada más que eso. Hasta acá, esto está listo. Ya depende de vos si vos querés volver a borrar todo y hacer de vuelta o eso vas a hacer nomás en una práctica posterior. Eso ya dejo yo a tu criterio suyo, ¿sí? Como vos Ok. quieras. Después nomás yo voy a volver a practicar. Súper, súper. Entonces, este es el primero que hicimos. Si te pasas la diapositiva, nosotros Profe, acabamos de... Sí, te hago una consulta. A ¿cómo mí no? me llama la atención porque acá yo tengo 2.500 millones y me dice que mi valor actual de 2.500 millones es 1.349. Correcto. Pero ojo que te lo está diciendo o te está dando ese dato a los efectos de que la sumatoria de todo tu flujo te dé el precio del bono hoy. Y hoy nosotros estamos empezando ¿cómo se llama? Hoy nosotros estamos empezando el cálculo del precio, o sea, el precio que hoy se empezó a emitir, ese es su precio. Mira, yo te soy sincero, hasta hoy yo no descubrí si esa diferencia de 41 guaraníes es por la cantidad de decimales que tiene nuestra tasa efectiva o si es por la cantidad de minutos que tiene el día. ¿Por qué digo esto? Porque esta información se está haciendo sobre fechas y esa fecha tiene una fecha, pero no una duración. Es decir, ojo, el día de hoy dura 24 horas, ¿sí? Entonces, lo que yo no sé es si esa diferencia que hay de los 41 guaraníes es por la cantidad de horas de hoy. Ojo que nosotros estamos cargando esto ahora, a esta hora que son, ¿qué hora es ahora? Las 9:30. Y no es más las 0 horas de hoy, ¿sí? O sea, ya pasó un tiempo. Yo no sé si esa diferencia de no alcanzar 2.500 millones es por ese tema de hora o es por un tema de cantidad de decimales. Eso hasta ahora no pude descubrir en tantas veces que intenté, digamos, controlar. Te soy sincero que te pido disculpas porque no puedo explicarte el motivo por el cual no te sale 2.500 redondo. Pero a la consulta directa que vos decís, ¿por qué el valor hoy me sale 1.349 millones de 2.500? Porque estoy suponiendo en ese cálculo que voy a descontar valor futuro, porque ojo que yo no tengo la plata hoy 2.500. Eso va a ser recién el 7 de junio del 2027. Dentro de 5 años, ¿verdad? Dentro de 1.944 días, ese importe a esa tasa de descuento, que es la tasa efectiva, vale 1.349.
pero es a los efectos matemáticos que sumando todos los cupones de interés me tenga que dar el precio que hoy se está generando, que es de 2.500. Básicamente me está diciendo eso. Otra cosa que acá se puede generar es lo siguiente, que de hecho vamos a hacer eso en el otro ejercicio, pues ya te quiero explicar nomás ya que estamos viendo esto. Es que hoy ese título vale 2.500, pero mañana, ¿cuánto vale este título? Se supone que tiene que valer menos que 2.500. Vamos a ver un poco cómo se hace eso. Quiero que te vayas para arriba un ratito y quiero que notes algo. Ponete un poco en plazo residual donde dice 0, ¿sí? Quiero que notes que nosotros estamos haciendo la resta sobre la fecha de hoy. Pero ¿qué pasa si nosotros hacemos sobre el día de mañana? Vamos a hacer lo siguiente. Quiero que te pongas, a ver, ¿dónde te puedes poner? Ponete un poco ahí en E35 un ratito. En E35 no hay nada, es una celda vacía. Y ahí quiero que escribas la fecha de mañana, solo por probar algo, ¿sí? Poner un poco la fecha de mañana. Bien, atende que bien lo que te voy a pedir. Ahora quiero que modifiques. En esa fórmula, nosotros teníamos como pidiendo siempre con respecto a hoy, pero pedí un poco que en vez de ese E37 sea E35, el que tiene la referencia absoluta, el que tiene los símbolos de dólar, lo que hay que poner como E35. Podés manualmente también podés cambiar si querés. Ese. Ponerle E35, listo. Pero a ese le tenés que hacer correr a eso, a todo eso. Atendé algo. Cuando yo digo, mira el precio de nuestro, de 2.500 se fue a 2.500 millones 793.406. Atendé lo que hizo. Si yo le digo, si hoy vale 2.500 millones, haciendo ese juego, el mismo juego que acabamos de hacer, pero con respecto al día de mañana, él ya me está dando un día más de intereses corridos. Y me está diciendo que el precio de ese bono mañana no va a ser más 2.500, va a ser 2.500 más el valor de los intereses corridos que tengo en eso. Pero ojo que nosotros esto acabamos de calcular siguiendo esta parametrización que ya hicimos con respecto a la tasa efectiva, ¿sí? Entonces quiero nomás que te des cuenta que si yo le digo a esta emisión, bueno, yo quiero saber de hoy en una semana, es cuestión de cambiar nomás la fecha. Ándate un poco un ratito allá arriba donde le pusimos en E35 la fecha de mañana, ponerle un poco la fecha de de 10 días, ponerle. ¿Cuánto es 10 días? Sería el 20. Sí, poner, eso. Pero ojo que ahí le está sumando 10 al año, ¿sí? Por eso ponerle nomás, en vez de 10, 20 nomás ponerle, o no, 19 sí que, 19 porque hoy, eso. Vamos un poco para abajo. Mira cuál es el precio, y ojo que yo siempre miro esa celda I61 nomás, porque nosotros estamos en la clase de cómo hallar el precio del bono. Entonces, una forma es la de contar los intereses corridos y los intereses corridos sumarle al valor residual y ahí nosotros dijimos que teníamos el valor técnico. Otra forma de hallar el valor técnico es mediante esta formulación. Tuvimos que hacer nomás todo un despliegue, ¿verdad? Primero tuvimos que tener ¿cómo se llama eso? El flujo de fondo, tuvimos que hacer la columna de plazo residual, tuvimos que hacer la columna de valor actual con la tasa efectiva y ahí hacer los cambios de fecha. Cuando yo entonces cambio la fecha, automáticamente lo que estoy viendo en esa celda I61 es el precio que va a tener el bono en esa fecha que yo estoy calculando. Entonces quiere decir que yo puedo calcular toda la fecha desde el principio hasta el final de ese bono. Claro que sí. Pero ojo que hasta acá, yo a propósito te estoy diciendo un día de hoy y 20 días de hoy. ¿Qué pasa si yo te pido calcular cuando ya hubo vencimiento de cupones? Vamos a hacer un poco de eso. Andate un poco a E35 otra vez. Y a propósito, quiero que, acuérdate de algo, tu primer cupón vence en 91 días. Hace un poco a propósito la suma de la fecha de hoy más 100 días. Ahí sí puedo hacer una fórmula. Borra todo eso y escribí.
más o es igual, andate a la fecha de emisión que está ahí abajo en B37 y sumarle 100 días, más 100. Ok. No sé si le sumaste, pero sí, le Sí, sumaste. sí, Es 20 de el día mayo. 20 de mayo del 2022. Mira un poco ahora tu plazo residual. Quiero que notes algo. En ese primer cupón, que era de 91 días, la fecha de 100 días a hoy ya no te arroja un plazo residual positivo. Andate un poco un ratito en el primer plazo residual. Mira, el primer plazo residual te arroja un día negativo, un plazo residual negativo. ¿Y qué es lo que significa eso? Significa que ese valor actual ya no tiene que formar parte de la sumatoria. Vamos un poco un ratito en tu sumatoria. La sumatoria que siempre estoy viendo es la de la celda esa. ¿Por qué? Porque se supone que ese cupón ya fue cobrado. Cuando yo voy a calcular el precio de un cupón, yo no puedo meter un cupón ya cobrado para el cálculo. Por eso hago eso de sacarle afuera de la sumatoria. Le ajustaste y ese es el nuevo precio a esa fecha de este bono. Te estoy mostrando nomás cuál es la secuencia que uno puede hacer teniendo el flujo original de un bono, de una renta fija, mediante este método, que es el método de matemática financiera, ¿sí? Entonces, de esta forma yo estoy también bajo la posibilidad de calcular el precio de un bono, ¿sí? ¿Qué tal, Patamata Kazuji? ¿Me estás siguiendo? ¿Me Bien. estás entendiendo? ¿Sabes Entonces, sí. sabes qué es lo que me llamó la atención, profe? Sí. Cuando nosotros no teníamos todavía, cuando estábamos en el día cero, Ujú. nuestro valor era mucho menor. Correcto, Acá era correcto. 2.400.000 y algo. ¿Y por qué siendo que pasaron días, por qué su valor es mayor? Porque vos tenés que acordarte de lo siguiente. El valor residual. ¿Qué? No es, espera, ¿qué? No es el valor residual. El interés corrido. Ahí está. Sí, el valor residual es cuánto de capital todavía queda a este título por cobrar. Y en realidad, ¿cómo se paga al final? El valor residual es 100% siempre. Por eso es siempre 2.500 el valor residual. O sea, acá lo que no puede darte es menos de 2.500. Sí o sí te va a dar más de 2.500. 2.500 es el título que tenés que cobrar al final. Ese sí o sí es tu base. ¿Qué es lo que viene después? Ese 7.158.463. ¿Qué es lo que es ese 7 millones? Son los días que hay desde el último cupón cobrado hasta esa fecha de 100 días. Vamos un poco un ratito a mirar cuántos días transcurrieron en el día 100, que yo estoy calculando ahora, con respecto al último cupón cobrado. Mira, ese que le dejamos de sumar era del 11 de mayo, o va a ser en realidad, porque todavía no pasó, pero yo nomás ya estoy haciendo el ejercicio, es del 11 de mayo, pero al 20 de mayo ese cupón ya tiene que quedar afuera. Entonces, ¿qué es lo que hace que sea 7 millones y piquito? Los días que hay desde el 11 de mayo hasta el 25 de mayo. Vamos a hacer un poco un cálculo auxiliar. Resta un poco los 2 días, 11 de mayo del 2022 con 20 de mayo del 2022. Un ratito para ir aclarando las ideas nomás. Ponerle en formato de número. Quiero que veas que ahí dice que hay 9 días. Y mira que justito son los 9 días en negativo que está en la columna plazo residual. Quiere decir que son 9 días que yo tengo que calcular como interés corrido. Vamos a hacer un poco el cálculo diario del interés. Ponete ahí al lado del 9 nomás. La derecha del 9 nomás ponete. Ahí. Vamos a calcular un poco ahí los intereses corridos. Y vamos a hacer sobre los valores del ejercicio. Sobre 2.500, entonces empieza tu fórmula. Va a ser más o es igual 2.500 millones en positivo. Agarra de donde quieras o convertirle a ese negativo como quieras nomás. A ese. Por la tasa anual, que era 11, no sé cuánto, que está a tu izquierda en la columna A. Esa, muy bien. Dividido 365. Hasta ahí un poco dale enter para mirar nomás. Atende que algo. Por día.
el interés es 804.795. Ponete un poco al lado de ese 804.000 y multiplica por 9. Ahí multiplica por 9. Ese por... Te da un valor. ¿Cuánto es el valor? 7.243.000. Ese importe que vos tenés allá abajo es el valor residual, que es 2.500 millones, más los intereses corridos. Ojo, que no me da exactamente como me da este. Este me da 7.243.151. El de abajo me da 7 millones y piquito. No es igualito. ¿Por qué? Y todavía te debo esa diferencia de, no sé si es por la cantidad de decimales de la tasa efectiva en la cual se actualiza, o si es por la cantidad de horas que hay en los días que transcurrieron hasta esos 100 días. Ese nomás lo que, pero quiero que el concepto quede. Eso es lo que está haciendo esa fórmula allá abajo, solamente que hace ya después de varios procedimientos, ¿sí? O sea, en la sumatoria él te está dando 2.500. A lo que voy acá es, y vamos a ponerle nombre, ponete un poco arriba del 9, un ratito. Ahí quiero que escribas días transcurridos, pone días transcurridos. Si querés escribirle más, desde el último vencimiento a la fecha de negociación, que en este caso estamos diciendo que es 25, el 20 de mayo menos 11 de mayo, ¿sí? Bien. El de al lado, el 804, ponete también arriba y decí que es intereses corridos desde el, desde el último vencimiento o el último cupón hasta la fecha de negociación. Que en realidad es eso lo que estamos viendo. Y el de la derecha, no, discúlpame, ese 804, no, ese es la aplicación de los 7 millones. Copia y pega al lado nomás. Ese copia y pega al lado. Ese en realidad, ese 804 en realidad es el interés diario. Entonces poner nomás que ese 804 es interés diario, interés por día. Bien, al lado del 7200, discúlpame que te haga en fila y no en columna, pero para que se entienda el paso a paso nomás. Ahí quiero que escribas valor residual. O sea, ahí arriba escribí valor residual y vamos a poner ahí abajo que es 2.500, porque 2.500 todavía debe la empresa esta que está emitiendo 2.500 millones pagarle a los tenedores de bono. Entonces se escribe 2.500. Y a la derecha vas a poner valor técnico. Ahí, valor técnico. Valor técnico por concepto, nosotros dijimos que era la suma del valor residual más los intereses corridos, que de hecho es ese 2.500 más el 7.200 que tenemos ahí. Entonces, ese importe es el que se aproxima, ese que está allá abajo. Andamos, mira, ¿cuánto es? 2.507.158. Tenemos una diferencia de... Si querés, trae el valor ahí al lado y hacen por la diferencia para ver cuánto es lo que es la diferencia. Y esa diferencia, según mi criterio, tiene que ser menos del interés diario. Pero vamos a verificar eso. Menos el interés diario. ¿Por qué? Y porque estamos hablando de esa fracción de horas que probablemente hay entre los valores que estamos calculando. Esa diferencia siempre tiene que ser inferior. Si es, yo le calculo más, si es exactamente la 0 hora el cálculo, para mí que ese tiene que ser 0, tiene que ser igualito. Pero como nosotros agarramos fechas y esas fechas son de diferentes horarios, desde la 0 hora hasta la hora que nosotros estamos calculando, esa diferencia, esa porción, yo creo que viene de ahí o viene de la cantidad de decimales de la tasa efectiva que tomamos por todos los valores para calcular. Entonces, a lo que vamos nomás, dos métodos de cálculo de precio de bono te estoy mostrando. Uno, el de arriba, el que acabamos de hacer, es el que ya estuvimos viendo en las primeras clases. Otro es el método matemática financiera, que es mediante el desarrollo de estas dos columnas de plazo residual y valor actual. Dicho de otro modo, si yo hago, o sea, si quiero saber cuál va a ser el precio del bono de hoy a 200 días, meterle un poco 200 días ya, ese es tu 20 de mayo, un ratito. Andate ya ahí. En vez de 100, ponerle 200. Ahí ya tienen que haber dos cupones ya que no se tienen que meter en la sumatoria. Entonces anda un ratito a arreglar esa sumatoria de abajo
y sacarle a ese otro cupón que ya me está trayendo plazo residual con fecha negativa. Este es el procedimiento que sí o sí hay que hacer. Con los cupones que ya no me traen plazos residuales positivos. Con los que son negativos, directamente ya le saco la sumatoria. Al sacarle la sumatoria, yo puedo ver que el valor va a volver a convertirse en un valor superior al plazo residual, al valor, no el plazo residual, al valor residual, que es 2.514.000. Y ojo que ahí hay que hacer un ajuste para esa diferencia que ahora se fue a 7 millones. Esa diferencia, bueno, ahí vamos a ver un poco. Días transcurridos son 109, pero en realidad ese 109 ya no es más 109. ¿Por qué? Porque tiene que ser días transcurridos desde la fecha de operación, que ahora nomás yo te dije que es 200 días de hoy, que es el 28 de agosto, hasta el último cupón de interés cobrado, que fue el 10 de agosto. Ese hay que ajustar. En ese 109, entramos un ratito en el 109, J38, ahí. Viste que estamos restando sobre 11 de mayo. Ese ahora tiene que ser sobre 10 de agosto. Eso era. Y ahí sí va a estar bien. A ver, ¿qué más falta arreglar ahí? Ah, ese también, en vez de ser por 9, tiene que ser, señalarle a la celda nomás. Ah, esa celda 18. J38. Perfecto. Y ahí está. La diferencia que hay ahora entre este método que está en esta fila 38 y el que nosotros estamos trayendo del total de allá, me tiene que dar un valor que tiene que ser menor al interés diario, que de hecho es 804.000 y ahora la diferencia es de 148.590 nomás. Entonces, ojo que yo te estoy haciendo aleatoriamente nomás cambiar esos 100 días, 200 días, porque es básicamente lo que uno haría cuando el cliente te llama y te dice, che, Suyi, ¿sabes que quiero vender hoy mi cupón de esta emisión de 2.500 millones? Calculame un poco cuál es el precio al que vamos a salir. Entonces, este es el ejercicio que vas a tener que hacer con ese cupón. Entonces le decís, dale, dame 10 minutos, voy a calcular y te voy a llamar. Entonces vos te pones a cargar los datos en esta planilla, haces estos cálculos y puedes tener dos precios. El precio por interés corrido diario que hace en la fila 38 y el precio mediante esto que te tiene que salir algo muy aproximado a lo que nosotros estamos haciendo. ¿Qué tal, Patamata Kazuji? Genial, profe. Genial. Bueno, fantástico. Esas anotaciones dejarlas nomás ahí. Después poder Voy a consultar. volver a mirar yo con el video, sí. Volver nomás a hacer, volver nomás a mirar. Y si tenés alguna duda, por favor, vamos a tratar Hasta ahora nunca tuve el tiempo de sentarme a ver por qué lo que hay esa diferencia. Por eso te digo siempre que sospecho que son esas dos Y variables del cálculo. yo creo que sí, profe. Viste que nosotros tomamos hoy, en este momento, tipo, Excel pues es muy inteligente y toma hasta Sí, la hora por ahí, ¿verdad? eso. Yo creo Entonces que yo va creo también que por ahí. por un lado eso y por otro lado le calculo que va a ser la diferencia, la cantidad de decimales, que en realidad nosotros vemos a 4 decimales nomás, pero él toma todo, ¿verdad? Entonces habrá que ver si acortamos o si agrandamos eso en todos los cupones. Ha de ser por la cantidad de cupones que tenemos también en el cálculo, etcétera, etcétera, ¿verdad? O sea, más o menos por ahí va la mano, creo yo, para no tener esa diferencia cuadrada, pero son las dos opciones que matemáticamente uno puede calcular y yo no te diría está mal o está bien, digamos. La bolsa acá en Paraguay usa esa fila 38, pero como la gente quiere saber matemáticamente cómo se puede lograr a eso, entonces yo te muestro nomás cuál es el esquema a seguir para poder llegar también hasta un valor muy próximo, muy similar, que podrías vos manejar los dos criterios, poder definir y decir, no, tomo este porque financieramente, no, tomo este porque acá en bolsa en Paraguay se hace este cálculo y este es el que se toma. Eso ya depende de cómo vos quieras usarlo. Yo te muestro nomás los dos criterios, que se entiendan bien. Sí, uno es más complejo porque el otro hay que hacer todo el desarrollo del flujo y meterle esas fórmulas de actualización de la tasa efectiva y es todo un tema, ¿verdad? O sea, para llegar hasta el final de ese valor, el otro es más simple, digamos, ¿verdad? Claro. Bueno, este ya está. Pasemos la diapositiva otra vez. Vamos a ver qué sigue. Vamos a complicar un poquitito. Porque vamos a pedir pasar ahora al, ¿cómo se llama eso?
Vamos a pedir pasar ahora Claro. al que corresponde al Profe, vencimiento. profe, Sí, ¿sabes qué quiero hacer? sí, Quiero compartir contigo sí, el video sí. y si por ahí puedes descargar y yo quiero volver a quiero volver a eliminar porque viste que está lleno mi Dale. almacenamiento. Bueno, me enviaste recién? No, todavía no me das tu correo un ratito. Sí, te digo, hqnegocios arroba gmail.com. Eso, ese mismo. Entendido. Sí, está bien. Mira, súper. Examen nomás yo voy a abrir un ratito. Sí, porque está 90% lleno Sí, y sí, sí, así no, también olvídate. como cada curso lo tengo guardado acá y No, quédate por eso. tranquila que te entiendo. Espérame que un ratito voy a tratar de acceder al correo. Eh, ahí está. Dame un ratito. Ya enviaste, ¿verdad? Sí, ya te envié. Bueno, ahí ya me llegó. Voy a tratar de bajar para que puedas eliminar. Abrir. Estoy abriendo. Lentamente está abriendo. Espérame que. No te preocupes. Acceso denegado, me dice. ¿Verdad que?
qué esto me dice acceso denegado. Qué raro. Espera que. No, porque vos le diste editar. A lo mejor te tengo que pedir otra vez que vos me vuelvas. Espera un ratito. Necesitas acceso, dice. Solicitar acceso. Acá te voy a solicitar. No Ah, solicitame. nada, porque tengo también la otra dirección, pues, pero no importa. Ahí te hice la solicitud. Seguro que te va a llegar un correo. Ahí ya está. Ahí te volví a Bueno, compartir. me dice que me va a llegar otro correo otra vez. Sí, parece que sí. Vino otro horario. Entonces ya me tiene que abrir. Eso. Ahora sí está abriendo. Ahora voy a descargar. Descargar. Eh, descargar de dos. Nada, me dicen más que es demasiado grande para que Google analice el video en busca de virus. Me pregunta si quiero descargar igual. Si no le hace. Para que ya voy a guardar. Esto era. Este, sí, eso. Clase. No, ¿qué clase era? Clase del 4 de enero va a ser. 4 de enero. Descargando toda bala. Lo que te iba a confirmar como para que elimines. Ok. Quedan 30 segundos. Dice. Aguanta un flash más. Quedan 10 segundos. Queda un segundo. Listo. Yo creo que puedo eliminar nomás ya sushi. Ok, profe. Y entonces yo voy a esperar nomás otra vez que vos me envíes, Sí, sí, como sí, siempre, los correos sin y problema. Voy a editar. Mañana seguramente te voy a estar enviando. perfecto. Estoy probando nomás a ver si abre un ratito. Sí, ella abre. Ya, tengo que eliminar mucho de mi drive también. Cuando fue época de mi... Eso, ahí está. Ahí lograste. No, graba así que. Espera que un ratito. Me dice acá. Sí, está bien. Ok. Sí, bueno. Excelente. Ahí ya estamos. Nada, puse nomás para ver si bajó o no bajó. Bueno, a lujo. Te voy a editar y te voy a estar enviando, así como los otros. Y como este también que te voy a enviar. Ok, Bueno, nos perfecto. queda 5 minutitos. Vamos a hacer el siguiente.
Y vamos a dejar nomás ya para mañana, profe. Dale, dale, Ya, súper. para no cortar. Nos quedamos acá entonces, ¿sí? Quedamos ahí. Guardá nomás ahí, Bien, diapositiva 29, entonces seguimos mañana. ya está. Vamos Gracias así. mil, profe. Dale, Suyi, seguimos hablando. Dale, Chocito. dale. Chao.